Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Periodismo Hoy, su programa especializado en temas de periodismo. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en este espacio el periodista Andrés Solís. Andrés, ¿cómo estás? Periodista Alexia Cervantes, con el gusto de saludarte y platicar contigo, arrancar una nueva emisión de este programa Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación. Como siempre, pues hablando de periodismo desde la visión de las y los periodistas, pero también haciendo esta autocrítica. Y hoy vamos a abordar un tema, Alexia, que no es la primera vez que lo platicamos. Hemos hablado de varios colectivos, colectivas de periodistas, del trabajo que se ha hecho en colectividad, pero ahora vamos a hacer una revisión un poco más académica, un poco más científica. ¿De dónde han surgido estos grupos sociales que integramos algunos periodistas, algunas periodistas con algunos objetivos? Y bueno, pues es que tú lo sabes muy bien, Alexia, los colectivos de periodistas han ido surgiendo en muchos casos como respuesta a los desafíos propios de la profesión, al trabajo cotidiano, pero especialmente en estos contextos marcados por dos temas fundamentales. Tres yo le agregaría uno. El de la violencia, el de la precariedad laboral y justamente la falta de un marco jurídico que dé respuesta a estos conflictos. Y bueno, pues sí, justo Andrés, en este entorno donde la integridad, donde la seguridad de los periodistas pues están constantemente amenazados, y de esto vamos a hablar con Diego Noel Ramos. Él es catedrático de la Universidad de la Ciénega y ha realizado investigación sobre justamente los diversos colectivos de periodistas en distintas regiones de nuestro país, así que les invitamos a que se queden a escuchar esta conversación. Pero antes, como siempre, como cada semana, nuestro equipo de producción nos tiene preparado las actividades relevantes y lo que tiene que ver justo con eventos de la actividad periodística y de medios. Así es que les invitamos a que nos acompañen primero a escuchar la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a participar en el diplomado en línea Fotoperiodismo y Proyectos Documentales. Está dirigido a estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico o Comunicación Visual, Artes Visuales, Ciencias de la Comunicación y carreras afines, al igual que a las y los interesados en el aprendizaje de la fotografía como herramienta de expresión y comunicación. El objetivo es que los participantes tengan la capacidad de elaborar en portales de noticias y agencias de información gráfica, así como en periódicos y revistas tradicionales o digitales. También que estén involucrados en campos como la fotografía, producción y edición de video. Dará inicio el 29 de agosto. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.fad.unam.mx. Prensa CIMAC te invita a participar en la segunda edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. Participan estudiantes de periodismo y comunicación de manera individual o en equipos de no más de 4 personas conformados de modo paritario, 2 mujeres y 2 hombres. Podrás postularte hasta el 30 de agosto. Para más información, visita la página web www.cimac.org.mx. Fundación Gabo te invita a participar en el taller virtual Navegar el Cambio, Liderazgo y Gestión de Medios Nativos Digitales 2024. El curso está diseñado para formar y acompañar a responsables de equipos periodísticos de medios nativos digitales en América Latina, abordando temáticas y enfoques que estén revolucionando el campo del periodismo. Las y los participantes podrán fortalecer sus capacidades para diseñar e implementar estrategias como líderes de equipos, enfrentar crisis con sus equipos y medios, profundizar y reforzar la relación con sus audiencias,
e identificar oportunidades de crecimiento y consolidación en el mercado. Se llevará a cabo los días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de septiembre. Para más información, visita la página web www.fundaciongabo.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Recuerden que estamos como siempre pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Ahí vamos a estar muy pendientes de sus comentarios, de sus inquietudes, de sus preguntas, y por supuesto recuerden que en estas plataformas compartimos también cada semana el podcast con el programa que se está emitiendo al momento, y recuerden que lo pueden ubicar en el micrositio de Periodismo Hoy, que está a su vez alojado en la página de internet de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx. ¿Y qué te parece, Andrés, si damos algunas pistas para nuestra sección Un día en la prensa, un espacio en el que hablamos de distintos sucesos históricos y su abordaje en el periodismo? Y hoy vamos a hablar de algo que ocurrió un 23 de agosto, pero del año 2005, un accidente aéreo que ocurrió en Perú, en la ciudad peruana de Pucallpa, un accidente en el que murieron 40 personas. Bueno, pues si quieren saber más detalles sobre esto, si tienen algún comentario que hacernos al respecto, mándenos un mensajito a nuestras redes de comunicación. Recuerden, en Facebook somos Periodismo Hoy, en X @hoyperiodismo, y pueden participar para llevarse el libro, un libro maravilloso, un gran libro que se llama Códigos de Ética Periodística en México, escrito por nuestro querido y entrañable Omar Raúl Martínez. Y mientras tanto, pues les invitamos a que se queden y nos acompañen en esta conversación sobre las luchas de los colectivos de periodistas en México. Alexia, aquí hemos hablado de varios ejercicios, de varias propuestas, proyectos que como periodistas han ido surgiendo, sobre todo en la colectividad, para temas de seguridad, temas de protección, temas del activismo desde el periodismo. Y es que los colectivos de periodistas en México han emergido pues también como una respuesta ante la violencia que vivimos en el país, pero particularmente la violencia contra el propio gremio. Estos grupos pues son clave en la defensa de la libertad de expresión y también nos han permitido como periodistas unirnos, trabajar en conjunto también en la búsqueda de mejores condiciones para el ejercicio profesional. Y sobre esto, Diego Noel Ramos Rojas, que es doctor en Ciencias Sociales, catedrático del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, ahí en la zona del lago de Chapala, pues se ha enfocado a hacer varios estudios sobre estos colectivos de periodistas en nuestro país, y justamente hoy queremos platicar sobre el trabajo que Diego ha realizado y por supuesto pues agradecerte, Diego, que nos permitas exponer tu trabajo, que nos lo compartas y que nos digas pues qué han hecho los colectivos. Bienvenido, Diego, qué gusto tenerte aquí en la radio pública, aquí en Periodismo Hoy, en Radio Educación. Sí, muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Alexia, por este espacio. La verdad me siento honrado de que me hayan invitado y que podamos dedicar un rato para platicar de este tema que me parece clave e importante, pues para que se discuta y que se conozca un poco más, ¿no? Justamente lo que tú mencionas es clave. La violencia creciente contra periodistas en México es íntimamente ligado a esta necesidad me llevó a esta necesidad de documentar las acciones y trayectorias de los colectivos de periodistas que han ido surgiendo pues de tiempo atrás en respuesta a esta situación que cada vez se agudiza más, que fueron, digamos, un producto de la tesis doctoral que se ha venido desarrollando y ha venido dando frutos también en otros artículos académicos. Y mis principales inquietudes iban en torno a qué acciones se emprenden, ¿no? O sea, ya había ubicado algunos, empecé a mapear, pero me interesaba saber cuáles eran sus distintas acciones, cuáles eran sus motivaciones, sus principales planteamientos, los que ya tenían tiempo también, cuáles habían sido sus trayectorias en un periodo determinado de origen, desarrollo y actualidad.
y también cómo se origina un colectivo, ¿no? O sea, porque no todos no todos emergen en el mismo contexto ni con las mismas motivaciones, aunque sí hay similitudes en las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo han surgido? ¿Cómo se han organizado? Y todas estas estrategias, este abanico de acciones que emplean para defender justamente algo en común, que es la defensa de la libertad de expresión y proteger o autoprotegerse como gremio, es decir, proteger a los periodistas, especialmente los que están en mayor riesgo, en un contexto pues que se ha venido agravando, que es el contexto de violencia e inseguridad hacia la prensa crítica, ¿no? En México. Oye, Diego, pues gracias por estar acá con nosotros. Fíjate que aquí en Periodismo Hoy hemos mencionado en múltiples ocasiones este asunto de los colectivos, pero creo que nunca nos habíamos sentado a hablar justo desde el punto de vista de la revisión de la creación de estos propios colectivos. Así que qué bueno que estás por acá con nosotros, con las audiencias de Radio Educación, pero siento yo que con esto de los colectivos se rompe este viejo paradigma de el periodismo se hace en solitario y somos como lobos que andan por ahí solitos y nadie más en compañía, y que muchos de estos colectivos, ya tú me dirás, no necesariamente surgen desde la agresión, sino desde a lo mejor otras motivaciones. ¿Qué nos dirías? Sí, excelente pregunta. Una de las cosas que pareciera como quizás muy obvia para algunos, a mí en lo particular me sorprendió justamente por este planteamiento que se tenía, ¿no? O este imaginario colectivo respecto al gremio que estaba dividido, que se hacía en individualidad por este tema quizás de la práctica profesional de buscar la exclusiva o de esta lucha de egos, ¿no? Que existe en todas las profesiones, pero que luego en el entorno periodístico se nota un poco más, ¿no? Aquí lo que encontramos es que los colectivos, además de ser una respuesta particular a la violencia, que es un periodo en el que yo analizo a partir de la declaratoria de la llamada, ¿no? Guerra contra el narcotráfico, 2006, empiezan a surgir algunos colectivos en esa coyuntura de violencia. Ya existían colectivos o inclusive no se llamaban lo que ahora se llaman redes de periodistas, que son colectivos que tejen alianzas y vinculación con actores estratégicos nacionales e internacionales, pero sí ya habían pioneros previo al 2006, que es el periodo que yo arranco, que podemos también platicar con ello. Entonces ya habían pequeñas semillas, ¿no? Pequeños precursores y que ya tenían un trabajo por delante y que inspiraron a los que yo estudié del 2006 al 2018, que fueron 2 sexenios, el segundo sexenio panista y la vuelta al PRI en el gobierno del 2012 al 2018. Y le he dado seguimiento en la última administración, pues, del gobierno morenista. Y algo que a mí me sorprendió de manera muy grata es que los colectivos de periodistas, pues, además de desempeñar un papel en la capacitación, protección y apoyo a los periodistas, pues una de las sorpresas es su significativa capacidad de resiliencia y organización de los colectivos de periodistas, porque uno podría pensar que pues ya existían formas organizativas, ¿no? Como colegios de periodistas el tradicional sindicato, que estaban muchas veces hasta capturados por intereses de líderes charros o que no representaban a la colectividad, pero estas son formas organizativas alternas que muestran esta alternativa de organización, que pues a pesar de trabajar en condiciones a veces hasta de alta precariedad y riesgo, pues han logrado formar redes de apoyo, redes de solidaridad. Se han vuelto hasta lo que también llamamos en la jerga sociocultural de los estudios de las emociones, redes y comunidades de las emociones o emocionales, ¿no? De apoyo emocional, porque no todo es este tema, sí, de la violencia, porque la violencia no solamente es este ataque directo, sino también desde la violencia institucional, desde la violencia de la empresa de no tenerte en condiciones dignas de prestaciones, salarios, desde que no hay un marco jurídico que realmente proteja al periodista en riesgo. Es decir, no es exactamente la agresión que sucede cada 18 o 15 horas, ¿no? Que puede ser una amenaza, alguna clase de agresión hasta en redes sociodigitales. Entonces, esta defensa que se ha ido formando en redes de apoyo tanto a nivel local, porque muchos colectivos nacen desde lo local, ¿no? Y se han ido acuerpando cada vez más en redes que ya lo hacían, pero ahora
cada vez más notorias por los medios de comunicación en donde también visibilizan su trabajo a nivel nacional y también con apoyo de unas organizaciones que tienen desde luego su respectiva agenda, pero que han dado fuerza a tener un eco internacional, ¿no? Y pues este papel es crucial porque tienen tres ejes de acción, la capacitación y la profesionalización, pero después la misma necesidad los llevó a la protección y al apoyo entre gremio. Y así como desde organizar protestas públicas hasta vincularse con organizaciones que ya decíamos internacionales que pues lo usan para fortalecer su causa, desde luego, ¿no? Y fueron abriendo esta brecha haciendo un parteaguas en esta relación histórica muy subordinada que tenía la prensa supeditada a los intereses del gobierno, que también era una prensa pues que se fue independizando, se fue ganando autonomía, fue ganando terreno, pero a la vez esa independencia pues le ha costado también ser objeto o blanco de ataques. Déjame regresar un poquito al inicio, Diego, a lo elemental. Pregunta del reportero, porque de repente este concepto de colectivos, de las colectivas, se volvió muy de moda y como que no necesariamente alcanzamos a entender lo que realmente significa. ¿Cómo defines tú un colectivo, una colectiva? Sí, justamente cuando yo estudiaba esto y cómo se nombra, ¿no? Yo veía que de entrada es un grupo, ¿no? Pero de grupos hay de distintos tipos y muchos en su nombre tienen la palabra red y yo decía, es que sí hacen trabajo en red, pero no por eso los que no lo hacen, pues no necesariamente te tienes que llamar red, ¿no? Tiene que ver algo básico, algo que uno entienda que los haga distinto a los grupos que ya habían, como repito, los viejos sindicatos o los colegios de profesionistas. Y más allá de un grupo, yo veía que todos coincidían en la forma de que ellos mismos se enuncian, es decir, cómo te nombras, qué es lo que son, más allá de definirse en palabras llanas como somos un grupo de periodistas, ¿no? Ellos decían, somos un colectivo, aunque nuestro nombre diga red o se llame a veces hasta de otra manera, siempre salía la palabra colectivo. Y es una especie de comunidad que de alguna forma sí hay ciertos liderazgos que se ven reflejados al momento de la movilización, pero hay un trabajo más horizontal, más de diálogo entre los miembros. Un colectivo, lo interesante es que no es como de que tiene que ser una cantidad específica de personas, realmente puede haber un núcleo. Hay colectivos que tienen un núcleo de 3 personas, 5 personas que manejan el colectivo y de ahí hay una red amplia de integrantes, miembros que se suman cuando se necesita ganar fuerza, ¿no? En términos numéricos y también de hacer un monitoreo de alertas, de ver cómo están, de si están en riesgo, ¿no? Pero también puede haber un colectivo que funcionen todos solamente de 10, o sea, no es la cantidad lo que hace el colectivo, sino también pues el trabajo en el que hay un representante, puede haber un vocero, pero hay una dirección en el que hay una horizontalidad tal vez no tan horizontal como quisiéramos, porque sí hay a veces hasta un organigrama, una jerarquía donde hay tareas, hay roles, pues, pero sí hay un diálogo. Y aunque muchas de las banderas tienen que ver con esta defensa de la libertad de expresión por la situación que vive el país de violencia contra la prensa, no necesariamente hay unos colectivos que nacen por la trinchera de lo laboral, la trinchera de la incidencia jurídica, de incidir en los marcos legislativos. Entonces, pero lo que hace un colectivo, pues es este gremio que es un poco más horizontal y que promueve el diálogo al interior para tomar una decisión e implementar una acción estratégica. Eso es lo que pues sería. Claro, cuando ya es una colectiva, me parece interesante como lo es Reporteras en Guardia o la red de periodistas que tiene un enfoque de género o red de periodistas de Juárez, que todas son en sus integrantes todas son mujeres, pues que ya ellas mismas asumen que desde su colectivo y por ende colectiva tienen un enfoque de género muy colocado, muy central en su práctica, pues ahí me parece también necesaria esta distinción de no ser un colectivo, sino ser una colectiva. Oye, Diego, y preguntarte, vaya, ¿qué logros han tenido estos colectivos en nuestro país, vaya, respecto a, pues no sabría si ha tenido algún impacto en torno a la libertad de expresión en
México, pero a lo mejor sí respecto a la mejora de condiciones en algunas de las regiones de nuestro país, de condiciones laborales, de condiciones salariales. ¿Qué experiencias positivas han salido de todo esto? La verdad es que son muy variadas, o sea, el impacto que han tenido, en su mayoría lo local, pero también hay unos vistazos que se pueden apreciar desde lo nacional. Va a depender de qué colectivo estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de uno de los primeros que nacen al inicio de esta guerra fratricida, ¿no? Mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues esa es la red de periodistas de a pie, fundada entre 2006 y 2007, que se volvió como una central de alertas. En principio empezó con la capacitación, pero después fue ganando fuerza y, digamos, hasta posicionamiento y hasta financiamiento, como para dar talleres y demás, que otros colectivos también ya lo hacían, pero se volvió cada vez como más el referente, ganando popularidad y también inspirando a otros periodistas a agruparse y siguiendo como este modelo. No es el único, pues. El de la red de periodistas de Juárez, que yo creo que uno de los impactos que han tenido todos los que están cerca de periodistas de a pie es que a la vez también hicieron buenas mancuernas ahí, es estas redes la llamada Alianza de Medios Tejiendo Redes, que se convirtieron, iniciaron como estos colectivos, siguen siendo colectivos, pero también volvieron al origen, que es hacer periodismo, ¿no? Lo que más importa, y periodismo de calidad. Entonces crearon medios independientes. Por ejemplo, Periodistas de a Pie fundó Pie de Página, Red de Periodistas de Juárez fundó La Verdad Juárez. Por ejemplo, el de Guerrero, Amapola Periodismo. Este colectivo muy cercano, o los integrantes fundaron después medios independientes. Y hay el principal impacto para mí, aunque te puedo señalar cosas muy, muy locales, como desde estar muy cercano a la creación de un mecanismo a nivel estatal, o que ellos mismos pudieran impulsar también la ley y el mecanismo 2011-2012, o que se creara la misma fiscalía. Es decir, ellos han estado empujando entre todos. Va a depender de qué año surgieron, pues por la necesidad. Algunos surgieron con ataques, con asesinatos muy particulares de periodistas muy, muy reconocidos, llámese Javier Valdés, la misma Miroslava Bridge, ¿no? Por poner un año muy particular. Pero para mí la acción primigenia es el hecho de surgir como tal, o sea, su propia existencia es un impacto, pues, por la misma división de la que era conocida el gremio, ¿no? Hay estados en los que se decía que era muy, muy difícil que surgiera un colectivo, y sin embargo los hay con sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Decían, es que es difícil, o sea, porque hay mucho riesgo por esa zona. Y sin embargo, hay colectivos, hay una red que me parece interesante, cómo ha logrado aglutinar varios estados, que es la red de periodistas del noreste, que abarca, o sea, no es como la red de periodistas, por ejemplo, no sé, de la cuenca de Papaloapan, ¿no? Que pues es muy específico, ¿no? O red de periodistas de Puebla, o Baja California Sur, o red de periodistas de Mexicali. O sea, esta abarca estados, ¿no? Entonces me parece todavía una capacidad organizativa tremenda, ¿no? Y hay colectivos pues muy, muy capitalinos que pues nacen en Ciudad de México, digamos, y no tienen como un ancla geográfica, sino que van buscando a partir de su expertise cómo pueden abonar, como por ejemplo Ojos de Perro versus la impunidad, donde lidera ahí el compañero Temoris Greco, que ellos pues saben pues de que su experiencia radica en la cuestión visual o audiovisual, y han desarrollado documentales para visibilizar justo lo que tienen desde su planteamiento, que es las violaciones a derechos humanos, entre ellos a los periodistas, ¿no? O Fotoreporteros MX, que sabemos que dentro de los periodistas, sabemos que las mujeres periodistas son vulnerables, por eso hay colectivos de periodistas con enfoque de género, como las Reporteras en Guardia, pero también dentro de lo profesional y los puestos, pues los fotoperiodistas o los fotógrafos, pues son también como todavía más vulnerables, y me parece también importante que exista un colectivo que se llama Fotoreporteros MX. En su representante Alejandro Meléndez ha sido impulsor de este colectivo, que cuando pensamos que si nacen en un año no significa que siempre han estado como activos. A veces por el tema
de que pues llega el COVID, o de que pues hay cierta inestabilidad en la unión, o a veces hay unas pausas que tienen que hacer porque tienen diferentes tareas que no pueden dejar porque es lo que les da de comer. Entonces hay algo que en los estudios de movimientos sociales, porque para mí los colectivos de periodistas sociales, los colectivos de periodistas de México son una iniciativa de movimientos sociales. Es que hay un concepto que se llama latencia, que significa que no porque no los veas visibles en redes sociales, o porque no los veas en la calle en una movilización, o porque no los veas organizando un encuentro, un seminario, no es que no existan. Están ahí, digamos, pueden estar inclusive al interior, pueden estar reuniéndose en un café y no los vas a ver, pero ellos están trabajando en algo que tal vez hasta sea más importante por el momento, que es seguir unidos, ¿no? O a veces se repliegan en el sentido de visible porque hay una amenaza que está a la vista, ¿no? Y algún integrante necesita ser acuerpado, canalizado al mecanismo o alguna instancia de protección, ¿no? Entonces va por ahí, y la verdad es que la incidencia ha sido como por ejemplo para mí uno de los que surgieron más recientemente, 2019, si no me equivoco, el colectivo de periodistas del Estado de México, que pues lanzó con mucho empuje una iniciativa de ley que me parece pues digamos innovadora, vanguardista, y que también pues ha hecho que se coloque al periodista como sujeto de derecho, ¿no? O una definición muy clara también de lo que es un periodista, y que pues ha estado ahí, digamos, articulando desde su contexto geográfico, conoce bien el terreno. Es decir, cuando dices, es que soy red de periodistas de Yucatán, pues, de Quintana Roo, pues es que porque conoces Quintana Roo y sabes bien las necesidades de ese contexto geográfico y sabes bien las necesidades del gremio, que tal vez no tienen que ser como a veces porque sufrimos altos índices de impunidad respecto a los ataques a periodistas, simplemente porque no hay buenas condiciones laborales. Entonces no tienes que nacer siempre un colectivo porque hay ataques directos al periodismo. Puede ser desde el abandono institucional o desde el abandono empresarial, ¿no? Pero bueno, la incidencia ha sido bastante y muy diversa, son heterogéneos. Déjanos hacer una breve pausa, mi querido Diego, y regresamos rápidamente. Estamos platicando con Diego Noel Ramos Rojas, doctor en Ciencias Sociales, catedrático del Centro Universitario de la Ciénega, el CUSI de la Universidad de Guadalajara, sobre este fenómeno social de los colectivos de periodistas. No le cambie, estamos en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una pequeña pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. Estamos en redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Allí pueden encontrar más información sobre los temas que abordamos en este programa, también el podcast de esta emisión y más pistas para nuestra sección Un Día en la Prensa. Así es, porque nos vamos a referir a un suceso que pasó hace casi 20 años en el Perú, un hecho histórico que fue muy retratado por la prensa local e internacional, a tal grado, Alexia, que hasta fue tema de uno de los capítulos de este famosísimo programa que se llama Mayday, Catástrofes Aéreas, que se transmite a través de National Geographic Channel. Si tienen alguna idea del tema en concreto de esta cápsula, mándenos un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, vamos a seguir platicando con Diego y el tema de los colectivos de periodistas. Antes de la pausa, Diego, hablaste de un tema que me parece que es fundamental y es el asunto de la incidencia. Porque es cierto, hay grupos de periodistas que nacen con este tema de la protección, de intentar crear redes de reacción inmediata, pero no tienen incidencia ante la autoridad. O estos
grupos que dicen, bueno, vamos a organizar cursos de capacitación, pero no tienen incidencia ante las universidades. Y entonces, pues sí, están muy bien los cursos, pero son cursos que no tienen el acompañamiento de una institución académica, que hay que estar ahí boteando, consiguiendo recursos. Y hay otros esfuerzos que han logrado esa capacidad de incidir. En algún momento la Casa de los Derechos de Periodistas, que aún y cuando nació como una asociación civil, pues trabajó precisamente como una colectividad que logró involucrar a universidades públicas y privadas de todo el país para dar cursos de capacitación a periodistas. O mencionabas el caso del colectivo de periodistas del Estado de México, que no solamente aglutinó a periodistas por su cuenta, sino también a quienes integran organizaciones de periodistas. Es decir, este colectivo mexiquense es muy heterogéneo y tiene cobertura en todo el Estado de México, pero tuvo esa capacidad de incidir en que se aprobara una ley, como también surgió este proyecto de ley que se aprobó en Hidalgo o en Michoacán. ¿Cuál es la clave, en tu experiencia, Diego, para que estos grupos de periodistas puedan tener incidencia en la política pública y que no sea nada más pues, el club del cafecito donde nos sentamos a llorar nuestras penas? Sí, la verdad es que das en el clavo porque aunque, no sé, yo haya mapeado 27 colectivos de 2006 en adelante y antes de eso existían, como tú bien dices, la valiosa labor de la Casa de los Derechos de Periodistas que pues en su tiempo jugó o sigue jugando pues por todo el legado un papel crucial en promover y redactar pues la propia Ley Federal de Protección de Periodistas, además de 12 leyes estatales, impartió pues yo creo que más de 40 talleres fácilmente de autoprotección, su trabajo fundamental, pues en formar periodistas en todo el país. Eso es incidencia, ¿no? Y a veces no necesitas incidir con la amplitud de una escala nacional, sino con que incidas en tu contexto inmediato, ¿no? Porque ya es un reto, porque los estados, no por decir Oaxaca es homogéneo, sino hay una diversidad de regiones, hay una diversidad de necesidades de perfiles de periodistas. No es lo mismo a veces en un estado del norte que el sur, ¿no? Tienen diferentes trabajos, formas de trabajar, dinámicas. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en Jalisco existió un tiempo la red de periodistas jaliscienses, que solamente lo pude mapear porque cuando yo empecé a trabajar este estudio ya se habían desintegrado, al menos como visibles, ¿no? Porque justamente no pudieron incidir como querían incidir. Porque a veces necesitas, ¿no? Necesariamente a veces por el tema de los recursos, necesitas conformarte jurídicamente como una asociación civil, o a veces, por ejemplo, la red de periodistas jaliscienses, por la vía de los hechos existe, es un grupo de colegas, periodistas, entre ellos amigos, que se reúnen en el café, pero ya no existe como tal visiblemente en que los puedan decir, vamos a invitar a este panel a hablar a un representante de la red, no, porque ya no existe como en esta capacidad justamente que tú dices de incidencia. Pero, por ejemplo, ahora que surgió en 2022-23, tiene muy poco tiempo que surgió, la red periodística de Puerto Vallarta. Que están todavía ver si se queda el nombre o no, porque ahí en Puerto Vallarta está muy cerca la parte de Nayarit y que pues también hay periodistas de ese otro estado. Y ellos pues surgen a partir de un ataque a una periodista, es decir, con esa indignación, y han buscado pues no solamente quedarse en pues los apoyamos simbólicamente o aquí estamos para lo que se ofrezca, ¿no? Sino más bien buscar desde donde se genera, ¿no? Que a veces tiene que ver con la voluntad política, desde ir escalando hasta buscar que existan políticas de atención para que pueda haber un cambio real en las condiciones, ¿no? Ya sea desde lo que rigen la parte de las normas, las leyes, desde lo que rige la sociedad, o desde un tema también desde las condiciones laborales que la empresa a veces no provee, o inclusive, pues él hablaba de que pues en Puerto Vallarta ha sido tanta la precariedad y hay temas de los que no se puede hablar, como el tema inmobiliario en nexos con la delincuencia organizada, que está muy fuerte en esa zona, ¿no? Y también el tema de que pues hay periodistas en extrema vulnerabilidad de que no pueden acceder, pues, o sea, que viven al día muchos
y los que más o menos no pueden acceder ni a un crédito de una vivienda, ¿no? O sea, no tienen las prestaciones mínimas, ¿no? Que en otros estados, o sea, se vuelve como a veces muy relativo el asunto, ¿no? Lo que para algunos es una necesidad, para los otros es una urgencia, para los otros es como tal vez lo colocamos en la agenda y como vaya caminando. Es decir, porque no todos tienen las mismas condiciones en este México tan diverso que tienen y sus problemas tan diversos que también son. Entonces, sí hay colectivos que yo pudiera decir que su trayectoria ha sido como muy, muy lenta, y tal vez porque han colocado a veces hasta un posicionamiento de no, nosotros no nos vamos a aliar con nadie, nosotros no vamos a hablar con gobierno, nosotros no vamos a procurar fondos para pues, movilizar, para trabajar, para generar acción. Y de alguna forma en su esta cuestión, en su frente ideológico, pues ellos se han sentido satisfechos de que pues tal vez no han logrado nada muy concreto o un avance significativo en las condiciones, pero han dicho, pues hemos estado como en esta resistencia, ¿no? Frente al sistema, frente al capital, frente a la agenda oficial, las narrativas oficiales, bueno, en fin. Perdona que te interrumpa, pero ahorita que justo hablabas, ¿no? De Sí. esta resistencia frente a otros agentes, ¿no existen justo como riesgos de que estos colectivos de periodistas puedan ser cooptados, comprados, diluidos desde otros poderes a los cuales les esté afectando la existencia de estos propios colectivos y sus demandas? No sé si haya por ahí alguna experiencia desde tu investigación académica. Sí, claro, o sea, justamente los que más se han consolidado, ya sea por la vía de las alianzas, por la vía de los grants, ¿no? Por la vía es decir, de alguna forma económica, de personal, de capital humano, de capital simbólico en la cuestión de saber el camino para poder incidir en materia jurídica, por ejemplo, pues son los que más fuertes están. Los que se han consolidado en el tema de elaborar un protocolo, un plan de riesgo, de saber qué hacer en momentos donde un periodista es amenazado y poderlo canalizar, es decir, tener esos contactos, a eso me refiero con el capital social que hay que tener para poner en marcha una acción urgente, ¿no? Pero los que no, justamente a veces hasta por esa sin mencionar nombres, ¿no? Sin por esa más bien ideología o esta cuestión también de posicionamiento, pues válido desde un punto de vista, pues claro, pues han quedado como más debilitados, pues, ¿no? Eso es a lo que voy, más debilitados. Sabemos que las condiciones no han mejorado, se han agravado, ¿no? Y lo que pudimos ver también en la actual o la reciente administración que acaba de pasar, pues que también vimos recortes presupuestales, ¿no? Vimos que se generaron escenarios de riesgo para la protección de los periodistas, es decir, hablamos de recortes presupuestales significativos que afectaron la contratación de personal, recursos limitados para el fideicomiso del Fondo del Mecanismo Federal, todas estas reducciones de la capacidad operativa para realizar análisis de riesgos y gestionar pues la misma Junta de Gobierno, afectando pues la implementación de las medidas de prevención. Sabemos que las 3P son importantes, o sea, si tú no tienes prevención, lo que te va a quedar es que cuando ya estés amenazado vas a necesitar protección. Si la protección no fue efectiva, pues si llegara a la última instancia que es el asesinato, pues vas a ocupar la 3P, al menos tus familiares y tus colegas que van a exigir justicia, que es la procuración de justicia. Entonces, prevención, protección y procuración son claves, pero son una cadena de cosas que se tienen que ir fortaleciendo. Y si no eres un colectivo que se ha consolidado en recursos, no me refiero solamente en lo económico, es decir, en alianzas, en redes, en saber cómo generar una acción conjunta, ahora sí que como una acción colectiva, como lo llaman en la jerga de los estudios de los movimientos sociales, el concepto pues de acción colectiva es poderoso porque habla de toda una gama o todo un abanico de acciones muy puntuales que tienen que ver hasta con la comunicación, ¿no? Que es importante. Y pues en la actual administración, pues bueno, en la pasada administración vimos también una tensión con organizaciones de derechos humanos, ¿no? Especialmente con organizaciones como Artículo 19, que pues era acusada de intervenir en la política del país, desde el gobierno, ¿no? Desde esta tribuna presidencial. Y también vimos pues cómo también se fue agudizando el tema de las acusaciones a periodistas.
la estigmatización, el desprestigio, es decir, ya una violencia simbólica, pero desde una trinchera muy, muy, muy oficial, pues, ¿no? Claro, pero digamos que esa parte ideológica pues nunca ha estado exenta en ningún movimiento social, ¿no? Y hay estos grupos que antes criticaban que el Estado mexicano diera dinero y ahora han sido beneficiados, en fin, son cosas que van a seguir pasando. El tema es que no haya claridad. Sí, totalmente. Pero para ir cerrando, mi querido Diego, antes de que el tiempo nos consuma, porque ya sabes que la radio es ingrata, dinos, ¿para qué le sirve a la sociedad que haya colectivos de periodistas? ¿La sociedad qué gana? Yo creo que, o sea, es como doble. ¿Qué necesita, qué gana la sociedad, pero que también qué papel juega la sociedad? Porque el abandono ha sido triple, o sea, es decir, hay abandono por parte de lo institucional, lo empresarial, pero también desde la sociedad. O sea, la ciudadanía puede apoyar la libertad de expresión informándose, pues, sobre la situación de los periodistas, sobre justamente estas agrupaciones alternativas, participando en campañas, en movimientos de apoyo a la prensa libre y crítica, presionando a sus representantes políticos para que también se sumen, o sea, porque parece ser como algo muy ajeno a la sociedad, es decir, son los problemas de los periodistas. No, finalmente afectan a cualquier ciudadano, al de a pie, para que, pues, de a poco se vayan implementando medidas efectivas de protección y justicia, porque si no pueden proteger a un periodista que a veces hasta son de alto perfil, son famosos, tienen cierta plataforma para comunicar y aún así han sido blanco de ataques, pues, ¿qué le espera al ciudadano de a pie, ¿no? Y entonces, ¿qué realmente le aporta los colectivos, o cuál ha sido la importancia, pues, o la contribución? Pues los colectivos contribuyen a formar estas redes de solidaridad para vincular a otras organizaciones de derechos humanos, no solamente de los que defienden la libertad de expresión, también va articulándose con medios de comunicación para que haya medios de comunicación de calidad, independientes, con fundaciones internacionales, también porque se necesita apoyo, y permitiendo, pues, intercambio de información y recursos. Hay diferencias, sí, aunque no todos comparten el objetivo de la defensa de la libertad de expresión, sí está en el centro en la mayoría de ellos, aunque tienen nociones diferentes de lo que es la libertad de expresión, pero sí existen. Pues hay un impacto, ¿no? Para mí es que se visualice de entrada la capacidad que tienen los colectivos para mejorar las condiciones de seguridad de los periodistas, la visibilización de las agresiones, que a veces a veces se vuelve algo muy numérico, muy estadístico, cuando realmente eran personas, ¿no? Que perdieron la vida, que perdieron su trabajo. Y entonces que realmente se visibilice y se promocione también un periodismo más independiente y crítico. Y hay desafíos, o sea, los principales desafíos pues siguen siendo los mismos, falta de recursos, mayor protección y apoyo institucional. Claro, han habido avances, pues, y la verdad es que vivimos tiempos en los que, pues, ahora la denuncia cobra como mayor eco, ¿no? Cuando se hace algo, la gente voltea a ver, los periodistas se unen más, hay más solidaridad. Entonces hay un desafío que es la amenaza de violencia de grupos criminales, pero también sabemos que las principales agresiones vienen de actores estatales, ¿no? De funcionarios públicos. Entonces todos tenemos un papel ahí, tanto sociedad civil como gremio periodístico, también porque hay periodistas que no se unen a la causa, ¿no? Sus razones también pueden tener porque tienen otros intereses. Y la parte fundamental, que es el papel que juega las empresas periodísticas y el gobierno, ¿no? Que debe velar al menos con estas 3P, que es la prevención, la protección y sobre todo la procuración de justicia. Pues ahí está, muchísimas gracias, Diego Noel Ramos Rojas, académico de la Universidad de la Ciénega y doctor en Ciencias Sociales. Pues gracias por compartir todos estos detalles, toda esta información producto de tu investigación, y espero que muy pronto podamos continuar la conversación aquí en Periodismo Hoy en la radio pública Radio Educación. Pues muchas gracias, contento de estar aquí en el programa. Con gusto, seguimos platicando el tema. Un abrazo a los dos. Bueno, pues esta conversación, como siempre, se quedan varios temas en el tintero, pero seguramente podremos tener a Diego Ramos nuevamente en este programa, pero pues recuerden que pueden volver a escucharlo, este programa completito, de inicio a fin, en nuestro podcast
Recuerden que lo compartimos en las redes sociodigitales, pero también está alojado en la página de internet de Radio Educación, www.ello-en-medio-radio.edu.mx, para que lo puedan escuchar las veces que quieran, descargarlo también y compartirlo, por supuesto, con sus amistades, con sus colegas, con sus estudiantes, con quien quiera compartirlo. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos de una vez a nuestra sección Un Día en la Prensa? Déjenme decirles que es una sección que escribe Andrés Solís y en esta ocasión está dedicada a abordar cómo se habló en los medios de comunicación de un accidente aéreo que ocurrió en Perú en agosto, pero del año 2005. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un Día en la Prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Viajar en avión es de lo más seguro del mundo. Mueren más personas por accidentes en tierra o en mar que los que pueden suceder en la aviación. Sin embargo, un accidente aéreo atrajo miles de miradas por la forma en cómo sucedió y las dudas que generó. Se trata del vuelo 204 de TANS, Perú, el 23 de agosto de 2005. Aparentaba una tarde tranquila. El avión Boeing 737 despegaba casi puntual a las 14:24 horas de aquel 23 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, capital peruana. Un avión de tamaño mediano con capacidad de 100 pasajeros. Ese día iban 91 personas a bordo, más 7 integrantes de la tripulación con destino al aeropuerto de Pucallpa, una ciudad ubicada en la entrada de la selva amazónica. Pucallpa está a 727 kilómetros al noreste de Lima y llegar por tierra significa un recorrido de hasta 16 horas por malas condiciones de las carreteras y lo complicado del terreno. Por ser un atractivo turístico, la ciudad cuenta con un aeropuerto con actividad regular y el viaje desde Lima es de apenas 50 minutos, un vuelo de rutina para la tripulación de TANS Perú. El vuelo 204 llevaba buen tiempo, pero las condiciones climatológicas no eran las mejores. Son tiempos de lluvias constantes en los primeros paralelos del hemisferio sur, donde en agosto aún es primavera. Apenas 28 minutos después de haber despegado, a las 14:52, el avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de Pucallpa y el piloto reportó aumento de lluvia. Las condiciones se empeoraron. Una repentina baja de temperatura provocó una intensa granizada, pero la tripulación continuó con las maniobras de aterrizaje. Sin embargo, la decisión no fue la más acertada. Piloto y copiloto perdieron de vista el aeropuerto y la comunicación con la torre de control. Descendieron antes de lo indicado y el avión terminó estrellándose a solo 5 kilómetros de la pista. Pucallpa es una ciudad pequeña. Las operaciones aeroportuarias son notorias y pese a la granizada, hubo personas que atestiguaron cómo el avión se estrellaba fuera del aeropuerto. Eran las 15:09 horas, cuando la nave cayó en la jungla partiéndose en dos y provocando un ruido ensordecedor con una llamarada visible. A los pocos minutos, decenas de curiosos, de rescatistas y de periodistas locales llegaron al sitio del siniestro. Mientras los cuerpos de rescate y voluntarios intentaban salvar a las víctimas, periodistas locales comenzaron a documentar los hechos y en pocos minutos la noticia llegó a Lima y de ahí a los medios y agencias internacionales. Periodistas de otras partes no pudieron llegar pronto al lugar porque las operaciones del aeropuerto fueron cerradas por varios días, pero el suceso fue portada en la prensa peruana y la nota destacada de los noticiarios de radio y de televisión, por la dimensión de la tragedia. Incluso, el hecho fue narrado en un episodio de la teleserie documental Mayday, Catástrofes Aéreas.
En el accidente del vuelo 204 murieron 40 personas y 58 resultaron con lesiones de gravedad. 20 de los pasajeros eran turistas internacionales. Este ha sido uno de los accidentes aéreos más mortales en la historia de la aviación peruana y uno de los de mayor cobertura mediática de la historia de la nación andina. Andrés Solís, llegó la hora de despedirnos de las personas que nos escucharon a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y de sus plataformas digitales. Ya se nos terminó esta emisión de Periodismo Hoy, pero espero que nos escuchemos muy pronto. Recuerden que tenemos una cita y seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy, en X @Hoy Periodismo, y la cita infaltable para la próxima emisión al aire en Radio Educación el próximo martes a partir de las 13:05. Y mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este programa. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Karen Sanabria, Viridiana Ortega y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.